Paz y bien, hermanitos, muy buenas tardes tengan todos. Pues nada, aquí encontrándonos, gracias a Dios, en nuestra sexta clase. Quiero enviarles a todos ustedes un saludo de parte de nuestra hermana ministra Rosy Carvajal y un abrazo de parte mía. Bien, hermanos, pues gracias por estar al pendiente de estas clases. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos, en especial al hermano Miguel, al hermano Eric y su esposa Sara, al hermano José, a la hermana Mónica, a la hermana Rosy Carvajal y a la hermana Carmelita, que amablemente me han vertido sus comentarios, y estimulo a los demás, les pido a los demás que en la confianza de la hermandad envíen sus comentarios, por muy breves que sean. Son muy constructivos y eso nos permite saber que sí estamos llegando a todos ustedes. Pues bien, hermanos, comencemos esta sexta clase. La clase anterior terminó con un éxtasis de amor en un acto de entrega y donación de nuestro Padre San Francisco. Ese acto de entrega y amor a Dios que tuvo ante el señor obispo y ante su padre Pedro Bernardone, desnudándose, despojándose de sus ropas, de su apellido, de su nombre, de sus riquezas, de su condición social, para abrazar solamente a Dios. Que espero, hermanos, que se hayan quedado con un grato sabor de labios de la sesión pasada. Pues bien, para continuar esta clase, le voy a pedir a nuestro angelito de la guarda que por favor nos ayude con los primeros textos. Gracias, angelito de la guarda. Pues bien, hermanos, quiero leer a todos ustedes de la leyenda de los tres compañeros el texto siguiente. Dice así: despojado el siervo de Dios, Francisco, de todo lo que es propio del mundo, se consagra a la justicia divina y, menospreciando su propia vida, se entrega al servicio divino por todos los medios que están a su alcance. De vuelta a la iglesia de San Damián, gozoso y ferviente, se hizo un hábito a manera de ermitaño y reconfortó al sacerdote de esta iglesia con las mismas palabras con que él había sido confortado por el obispo. Bien, hermanitos, pues le doy gracias al angelito de la guarda por estos textos. Bien, iniciando con este texto, hermanitos, quiero decirles a todos ustedes que este acto que hizo nuestro Padre San Francisco fue un acto libre. Y fue tan libremente esa entrega que nuestro Padre San Francisco hizo ante Dios, que hizo su profesión religiosa. En ese momento se entregó y se consagró a Dios. Pero hay que puntualizar esto. A pesar de que en ese entonces ya existían varios institutos religiosos y muchas abadías estaban cercanas, como la de los benedictinos, como la de los monjes del monte Subasio. Aún y a pesar de esto, Francisco de Asís consagra su vida a Dios, pero sin tener un vínculo o haber profesado dentro de alguna de esas religiones, de alguna de esas órdenes existentes antes, sino que impulsado por el Espíritu Santo, simplemente se entrega en las manos de Dios, sin un instituto religioso que lo respaldara. Incluso no se metió a estudiar como sacerdote, sino simplemente se entregó con toda libertad, sin ningún sostén de apoyo religioso, por así decirlo, se entregó a Dios. Y de esta manera San Francisco renuncia al mundo. Renuncia al mundo, sí,
pero renuncia más que al mundo a las cosas, a los placeres y a los intereses del mundo. Porque aunque se consagra a Dios, permanece en el siglo para servir a Dios en medio de ese siglo. Y se debe de resaltar que Francisco es el que hace parteaguas nuevamente dentro de la Iglesia Católica, porque hasta este momento en la historia solo existían las órdenes monacales. Y con él, con esta nueva forma de vida, se abre la posibilidad de las órdenes seculares, las órdenes religiosas que no salen completamente del siglo, sino sirven a Dios y a sus hermanos en el siglo. Pierden el interés por el mundo, pero viven en el mundo para servir a Dios y a los hermanos en hermanos. San Francisco de Asís se queda en medio del siglo, al estilo de los apóstoles, que llamados por Jesús no se internan a las cuevas del Qumran para hacerse monjes o ascetas, sino que son llevados por nuestro Señor Jesucristo en medio del mundo, pero apartados de los intereses del mundo, para atraer, lanzar sus redes a todos los hombres y traerlos en medio del siglo, en medio del mundo, a la vida nueva, a la vida eterna, al mundo de Dios. Y es esto lo que hace Francisco. Bien, le voy a pedir al angelito de la guarda que nos ayude con los segundos textos. Gracias, angelito de la guarda. Bien, hermanos, igualmente de la leyenda de los tres compañeros, voy a tratar de apresurarme para leer este texto que está un poquito extenso. Dice así: cuando el bienaventurado Francisco acabó la obra de la iglesia de San Damián, vestía hábito de ermitaño, llevaba bastón y calzado, y se ceñía con una correa. Habiendo escuchado un día la celebración de la misa, lo que dice Cristo a sus discípulos cuando los envía a predicar, es a saber, que no lleven para el camino ni oro ni plata, ni alforja o zurrón, ni pan ni bastón, y para que no usen calzado ni dos túnicas, y como comprendería esto más claro por la explicación del sacerdote de la parroquia, dijo transportado en indecible júbilo: esto es lo que ansío cumplir con todas mis fuerzas. Y ahí, hermanos, es cuando Francisco sabe que la clave de su vida está en vivir el Evangelio. Más adelante nos dice: se despojó al momento de los objetos duplicados y no usó en adelante de bastón, calzado, zurrón o alforja, y haciéndose él una túnica muy vasta y rústica, abandonó la correa y se ciñó con una cuerda, adhiriéndose con todo su corazón a las palabras de esta nueva gracia, y pensando en cómo llevarlas a la práctica, empezó por impulso divino a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público con sencillez la penitencia. Sus palabras no eran vanas ni de risa, sino llenas de virtud del Espíritu Santo, que penetraba hasta lo más hondo del corazón y con vehemencia sumía a los oyentes en estupor. Gracias, angelito de la guarda. Es en este momento, hermanos, cuando nuestro Padre San Francisco abandona todo y asume seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deja el cinturón que todavía le daba una categoría civil y se ciñe con un simple lazo, una simple cuerda, como los más pobres, como los más humildes.
Y no solo eso, sino que inspirado por el Evangelio, sale a predicar la penitencia. Sale a predicar en su comarca que vuelvan a Dios a través de la penitencia, que hagan penitencia para restaurar sus pecados. Pues bien, hermanos, Francisco, como nos vamos dando cuenta desde su conversión hasta este momento de su entrega y después su misión apostólica, San Francisco no hace grandes cambios en su vida. Se lleva tiempo de hacer cambios pequeños en su vida para que al final, como les decía anteriormente, a aguas pasadas, nosotros notemos que son saltos a la santidad, que ha dado grandes saltos y grandes cambios. Pero no, si nos ponemos a analizar su historia, han sido pequeños pasos, pequeños cambios. Y como el mismo Francisco de Asís nos dice, él en su vida hace pequeños cambios. Y estos pequeñísimos cambios, Dios se los toma como el regalo más precioso. Y al dar esos pequeños cambios, Dios lo dota de más dones, de regalos sublimes, cual si estos pequeños cambios fueran el regalo más maravilloso y magnífico. Bien, hermanos, pues es aquí donde les exhorto, poco a poco, paso a pasito, vayamos haciendo cambios en nuestra vida. Bien, gracias, hermanos, pues quiero puntualizar para nuestro bien y crecimiento espiritual algo que queda muy encerradito, aunque es un hecho muy grande y maravilloso en la vida de nuestro Padre San Francisco, que es cuando se desnuda frente al obispo y que realmente es ahí donde hace su consagración a Dios. Este signo del desnudarse, pero también cómo el señor obispo lo cobija con su capa. Estos dos signos son muy importantes, hermanos, y tenemos que desmenuzarlos para poderlos degustar y vivir. A grosso modo, es desnudarse, es volver a nacer, como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo, volver a nacer. Y Nicodemo le dice, ¿acaso podemos volver al vientre de nuestra madre? Bien, utilizando estas palabras, hay que imaginarnos, hermanos, que en este preciso momento, en este instante de nuestras vidas, estamos en el vientre de Dios. Imagínense, hermanos, si gustan cerrar los ojos para proyectar mejor una imaginación, lo pueden hacer. Lo que les digo es lo siguiente, imagínense que estamos inmersos en el vientre de Dios. El vientre de Dios está protegido y el vientre de Dios tiene dentro de sí líquido amniótico. Nosotros nos movemos en este mundo y estamos en el vientre de Dios porque nos estamos preparando para nacer a la vida eterna. Al igual que los peces no son conscientes de que viven en el agua, vamos, un pez no es consciente de que está en el agua porque es su medio ambiente natural. Sin embargo, el pez nada en un vasto mar de agua. Así nosotros, hermanos, no estamos conscientes de que vivimos en medio del vientre de Dios y que el aire en que nos movemos nosotros es esa agua en la que nadan los peces
es ese líquido amniótico en el que se desarrollan los bebés. Si nosotros empezamos a tener conciencia de que estamos en el vientre de Dios y que no podemos salir de él, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia un lado, ni hacia otro, poco a poco vamos a ir aceptando la realidad de nuestra vida espiritual. Y este vientre de Dios nos cubre, hermanos. Todo lo que nos sucede, si vamos tomando conciencia poco a poco, es justamente lo que Dios quiere que suceda para nuestro desarrollo espiritual. El feto está unido a través de un cordón a Dios. Y el cordón que nosotros tenemos es la santa oración, hermanos. Cuando nuestro Padre San Francisco se desnuda, es porque él espiritualmente está renaciendo a una vida nueva, a un hombre nuevo, pero no sale del feto. Más bien, no sale de la bolsa de líquido amniótico. Al contrario, le es cambiada esa madre, la madre del mundo es dejada y es recibido en el vientre de la madre espiritual, que es la iglesia. La iglesia, hermanos, nos cobija. La iglesia es nuestra madre y en ella encontramos el desarrollo, encontramos los nutrientes, encontramos la forma de vivir y de actuar. Y es en esta santa iglesia que nos desarrollamos para nacer a la vida eterna. Nuestro Padre San Francisco tuvo clara esa idea de que en esta vida se estaba en el vientre de la madre. Y es por eso que nuestro Padre San Francisco tuvo la idea de incrustarse en las montañas, en las cuevas, cual bebé incrustado en el seno de su madre, en el vientre de su madre. Y de esa manera tener la conciencia de que Dios estaba alrededor nuestro, alrededor suyo. También los invito, hermanos, a que nos sintamos acogidos por el Espíritu Santo que está alrededor nuestro, que nos guía, que nos nutre. Es así de esta manera, hermanos, que les invito a desarrollar la conciencia de estar inmersos en Dios. Y a esa conciencia de que todo el tiempo estamos inmersos en Dios, se le llama la conciencia de caminar en la presencia de Dios. Bien, pues hermanos, como los bebés de Dios, tenemos varias fuentes en la que Dios se nos da, en la que Dios nos instruye y nos alimenta. Dos, la más grande, la más hermosa forma en que Dios nos alimenta es la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda forma es la palabra de Dios. Es por eso que nuestro Padre San Francisco nos insistía: hermanos, lean la palabra de Dios, lean estas hermosas palabras, y a quienes no sepan leer, háganselas leer de continuo. Le voy a pedir al angelito de la guarda que nos traiga un texto. Gracias, angelito de la guarda. Bien, hermanos, pues quiero leerles lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral del 101
al 104, por si ustedes lo gustan buscar. Y dice así: la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Y en el numeral 104 nos dice de una forma hermosa lo siguiente: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no reciben solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Qué hermoso, hermanos. Retomemos la lectura de la palabra de Dios, pero veamos en ello alimento. Bien, hermanos, pues hasta aquí el tiempo me hace dejar esta clase. Quería yo continuar con un poco más, pero les dejo de tarea lo siguiente. Hay que leer de la carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, del versículo 1 al 9, y después se saltan del versículo 17 al versículo 21, y después otro salto del versículo 25 al versículo 29. Y después siguen con el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 16. Y reflexionemos acerca de este renacer, de este estar inmersos en el amor de Dios. Gracias, hermanos. Paz y bien.